Un saludo a los televidentes de Tinteando con la Firma. Y nuestro tinte de hoy, que es de Cabresto Coffee, hecho con pasión, nos lo vamos a tomar con un tema espinoso. Y se trata de los complejos. Y para ello tenemos como invitada a la psicóloga Viviana Correa Mesa, con quien vamos a tomarnos este delicioso tinto tocando este tema. Viviana, bienvenida a Tinteando con la Firma. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes que nos están viendo. Eso está muy bien. Bueno, Viviana, es un tema complejo lo de los complejos, ¿cierto que sí? Claro, complejo. Bueno, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿qué es un complejo? Bueno, empecemos, a mí siempre me gusta empezar estos temas, ¿cierto? Sí. Como con la raíz histórica, ¿cierto? ¿Qué es un complejo? Eso nos ayuda como a entender un poco mejor, Claro ¿cierto? sí, Entonces claro. digamos que la palabra complejo viene precisamente como de ese concepto que se posiciona como algo sólido, ¿cierto? Como algo rígido, como algo, digamos, ya permeado, ¿cierto? Y introyectado por la sociedad, ¿cierto? Sí. Entonces pensamos que muchas veces los complejos son solamente como formas de actuar, ¿cierto? Y resulta que esto viene acompañado de un conglomerado, un conjunto de sentimientos, de emociones, de percepciones y de personalidades y de todo lo que engloba como la construcción del ser humano y de la personalidad como tal. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora que usted hizo que dice esta parte, bueno, de ahí es donde vienen como ciertas modas también, que uno ve que hay muchachitas que les gusta andar mucho con unas botas grandes, hay otros muchachos que les gusta andar con el pelo y una cachucha, pelo largo y una cachucha, de pronto están ocultando algo, alguna situación que tienen, algún complejo y lo quieren ocultar de esa manera. ¿Qué sucede? ¿O esos son simplemente modas? Bueno, resulta que cuando hablamos del concepto de moda, ¿cierto? Hay algo que inconscientemente, a veces inconscientemente, como tú lo expresaste, es otra forma un poco más consciente, digamos que estamos buscando precisamente esa manera como de aceptación o de poder compartir algo con alguien, ¿cierto? Entonces, ejemplo, está de moda, ¿cierto? El tema de las chaquetas beisboleras, ¿cierto? Entonces yo llego y le voy a decir a mi mamá, mami, mi mejor amiga tiene beisbolera. Y resulta que en el colegio los chicos de 11, todos el uniforme, beisbolera también. Entonces yo qué voy a querer, beisbolera, porque pues si no, entonces no, como que no voy a encajar, ¿cierto? Como dicen por ahí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para ¿Dónde dónde va la gente? Entonces, ¿qué pasa, cierto? El ser humano es un ser social por naturaleza, o sea, nosotros, si bien somos individuos, ¿cierto? Desde nuestra presencia, desde nuestra esencia, necesitamos sí o sí a la otra persona para complementarnos, ¿cierto? Para poder desarrollarnos, para poder compartir, para poder crear vínculos, ¿cierto? Desde muy pequeños, inclusive necesitamos precisamente a nuestra mamá para poder, o a un cuidador para poder ser alimentados y digamos para poder empezar a desarrollar esas figuras de apego y vinculación, ¿cierto? Asimismo, es el ser humano a lo largo de su vida, ¿cierto? Por eso se habla del ser como un ser biopsicosocial, ¿cierto? Se tiene que entender desde su dimensión tanto individual, desde la biología, desde sus genes, como desde su psique, lo que está acá en su mente, y al nivel cognitivo y también desde lo social, ser que son esas experiencias y esas vivencias y eso que comparto con el otro, ¿cierto? Con mi círculo de amigos, con mi familia, con mis compañeros y lo que empiezo a ver alrededor, ¿cierto? Lo que veo acá, digamos, en mi casa o lo que veo en el colegio o lo que empiezo a ver y a observar en pueblos cercanos o digamos que en comunidades que llaman mi atención, ¿cierto? Perfecto. Bueno, lo decía usted ahorita, el ser humano es un ser sociable, ¿sí? Y por ser sociable pues requiere de una aceptación, ¿sí? Los complejos, digamos, hay cosas que yo puedo creer que son malas o que son malas en mí o psicológicamente son malas y que limitan mi aceptación de la gente. Claro que sí. Inclusive, precisamente en el tema de los complejos, ¿cierto? Hay algo que sucede y uno de las tipologías cuando hablamos de complejos a nivel mental, ¿cierto? A nivel como cognitivo desde la psique, es como ese concepto de inferioridad, ¿cierto? Como esa baja autoestima, como esa autocrítica conmigo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo me voy a sentir yo? Aparte que me voy a sentir rechazado, con miedo,
precisamente cómo voy a actuar frente al otro, ¿cierto? Digamos que un poco más temeroso, un poco más asustado, y digamos que la aceptación, ¿cierto? Que yo estoy buscando que me den, a veces la disfrazo un poco como con las modas o el compartir, que muchas veces a veces no son ni los mismos gustos de nosotros, pero por no salir del círculo de amigos, entonces decimos no pasa nada, lo voy a hacer y lo naturalizamos, ¿cierto? Pero ahí digamos que nos estamos anulando un poco como seres humanos, pero entonces cómo entender y cómo comprender, ¿cierto? Hasta dónde, digamos, hasta dónde llega mi individualidad y hasta dónde es positivo o digamos es saludable yo aceptar, ¿cierto? Digamos, imposiciones, no llamémosla tanto como imposiciones, sino digamos como gustos o compartir gustos, con las otras personas o descubrir, porque a veces descubrimos que tenemos otros gustos que no teníamos como en nuestro radar. Bueno, ¿qué lleva a que Pedrito Pérez se sienta inferior, tenga ese complejo de inferioridad? ¿Qué lo puede llevar a él a sentirse así? Bueno, ese complejo de inferioridad, digamos que lo puede llevar el rechazo, ¿cierto? Porque a veces somos rechazados por nuestro círculo, digamos, nuestros compañeros, los que eran nuestros amigos desde infancia, digamos, empiezan a gustarles el hip hop, ¿cierto? Y resulta que a mí me gusta la música romántica, ¿cierto? Porque mi mamá toda la vida escuchó música romántica, La Voz de Colombia, entonces a mí me gusta la música romántica. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan como a excluirme, ¿cierto? Empiezan a excluirme y yo me voy a sentir rechazado, ¿cierto? También, ¿qué pasa ahí? Se trabaja mucho o se ve mucho los autos, el autoconcepto, la autoestima, y como esa autoimagen que tenemos de nosotros mismos, ¿cierto? La manera en que nosotros mismos nos percibimos y cómo nos tratamos, ¿cierto? Porque una cosa es, por ejemplo, yo pararme en el espejo y decir, ay no, es que yo como que me estoy viendo, como que se me está saliendo acá un gordito, ¿cierto? Ay no, pero ¿por qué? No, ¿qué voy a hacer? No, yo creo que es porque cada 8 días me estoy comiendo los buñuelos, no, ¿cuál cada 8 días? Yo creo que eso es como que más de seguido la harinita, ¿cierto? Entonces digamos que por salud a veces decimos vamos a mermarle un poquito a la harinita, ¿cierto? Digamos que ya no lo vamos a acompañar todos los días el desayuno, los 2 buñuelos, sino que va a ser solo un buñuelito, ¿cierto? Digamos que eso por salud, ¿cierto? También por salud física, digamos es aceptable y en los términos de lo que uno considera saludable. Pero cuando eso ya empieza a rayar un poco con el tema de la percepción acá a nivel cognitivo y ya empiezo yo mismo con el autorrechazo, ¿cierto? De que eso no me gusta, me siento mal, y empiezan los comentarios con uno mismo de no, ya te ves feo, ya la ropa no te queda bonita, ya me da pena salir, no, qué oso ponerme esa ropa porque es que se me nota acá tanto, no, yo no me la voy a poner, ¿cierto? Y ya digamos cuando viene acompañado de conductas, ¿cierto? Que son ya como más restringidas, como el hecho de entonces voy a empezar a hacer un ayuno intermitente sin un conocimiento de un especialista, ¿cierto? O voy a empezar a hacer la dieta que vi en TikTok sin saber cómo puede afectar mi cuerpo y los demás órganos y mi funcionalidad, ya digamos que ya ahí no sería saludable, ¿cierto? Perfecto. Ya ahí sería algo que tendríamos como que prestar un poco más de atención. Perfecto. Bueno, hay otro complejo, ese que hablamos es el de inferioridad, pero hay el otro que es todo lo contrario y es el de superioridad. Claro, ¿sí? Siempre en todo es lo contrario, es a blanco y negro, como en todo existe, ¿cierto? Claro, también. ¿De dónde viene ese complejo de superioridad? Bueno, ese complejo de superioridad a veces viene muy acompañado, ¿cierto? Del tema, no sé si has escuchado, como desde el narcisismo, ¿cierto? Claro. La historia de Narciso, precisamente, que era un ser que pasaba horas y horas adorando tanto su imagen que, o sea, él se miraba en el lago y él decía, sos hermoso, Narciso, sos hermoso. Y pasaba horas deleitándose y ahí, o sea, esa era su vida, ¿cierto? Autoadorarse, no, digamos que no percibía la importancia de lo que había a su alrededor, ni le daba el valor a las otras personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este complejo? Digamos que esas personas empiezan a tratar a las demás personas a menospreciarlas, ¿cierto? Como yo soy más que usted, ¿cierto? Yo soy más bonito que usted, yo vengo de mejor familia, yo soy más inteligente, ¿cierto? A mí me queda mejor esta ropa, yo tengo mejores capacidades que usted y digamos que les cuesta
aceptar cuando una persona tiene mejores habilidades o tiene unas habilidades diferentes a las tuyas, ¿cierto? Y también qué pasa cuando digamos que, entre comillas, logran aceptar esa diferencia, hacen que como que tú me debas algo, ¿cierto? Entonces, ejemplo, a ti te salió bien el examen, pero me lo debes a mí porque yo te ayudé a estudiar, ¿cierto? Digamos que no porque tú eres bueno en matemáticas, sino fue gracias a mi ayuda, ¿cierto? O gracias a que contaste conmigo, tú lograste superar esto. También sucede, por decir algo, esta persona que sufre ese complejo de superioridad, digamos, él es muy bueno en la parte académica, ¿sí? Pero ya, digamos, haciendo ejercicios o jugando fútbol o montando en bicicleta, pésimo. Entonces él trata de evitar esas cosas, pero para poder estar en la parte, digamos, académica donde él se desarrolla a sus anchas y ese es el rey. Exacto, entonces, entonces también ¿qué pasa con ese tipo? Digamos que cómo son las conductas de ellos. Lógicamente ellos no van a decir como, ay, ven y vamos a hacer un plan donde vamos a hacer, por ejemplo, una competencia de baile, si sabes que sos pésimo para bailar, obviamente no. Entonces él ¿qué va a resaltar? Él va a resaltar mucho las cosas donde él va a ser bueno, y tienen tanto poder para convencer a las personas, ¿cierto? Y tienen, digamos, esa forma de poder llegar a ellas, que al final las personas terminan siempre haciendo eso. Aunque solamente sos bueno para el estudio, bueno, entonces solamente vamos a hacer planes enfocados a esto, donde precisamente, ¿cierto? La imagen de él y la posición de él se vean siempre sobrevalorados sobre la otra persona. Bueno, estos complejos que estamos mirando acá son algo psicológico, ¿cierto? Hay complejos, usted lo decía ahora, lo del gordito, hay complejos físicos. Sí, hay complejos, para que nos comprendan, hay complejos físicos, psicológicos y sociales, ¿cierto? Digamos que los sociales, ¿cuáles son? Y son los que son, a veces los naturalizamos mucho, ¿cierto? Esos son muy naturales, porque digamos que se transmiten tanto de generación en generación como es de los patrones conductuales, que uno dice, no pasa nada, es normal, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, resulta que en mi familia todas las mujeres fueron profesoras, ¿cierto? Sí. Entonces resulta que yo, Viviana, le digo a mi papá, no, es que yo quiero ser policía. Policía, pues ¿cómo vas a ser policía? Eso no es para ti. Tu don, tu vocación es de enseñar. Mira, todas hemos sido profesoras, es el de la cátedra, es el de llegar, ¿cierto? Pero tú decides, tú dices, no, yo me veo policía, yo me veo con el don de servicio, pero sirviendo desde otro rol, desde otra posición, ¿cierto? Esos son, digamos, que los complejos sociales, porque de una u otra manera esa presión de la familia, ¿cierto? Eso de, ¿estás seguro? Pero es que mira que tu hermana fue profesora, pero es que mira que tu mamá también, es que tú deberías de seguir el patrón, ¿cierto? Empiezan, digamos, que a martillarnos acá en la cabeza y empieza uno a dudar, y bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué hago? Y muchas veces, tristemente, al final terminamos haciendo lo que efectivamente no queremos, pero digamos que por complacer, ¿cierto? A los demás, y muchas veces por ese mismo miedo, ¿cierto? Que si bien el miedo es una emoción básica, que es importante sentirla, hay ocasiones donde nos cohíbe actuar, ¿cierto? Entonces nosotros nos cohibimos y decimos, no, pues ¿cómo voy a romper con este patrón, ¿cierto? ¿Cómo voy a romper con mi familia, con este vínculo? Entonces terminamos que, bueno, siendo pues profesora y acomplejados toda la vida, desde el rol de docente, frustrados, ¿cierto? Frustrados. Pues, sí. Ese es un complejo social, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces el complejo psicológico serían como los que estamos hablando aquí ahorita de inferioridad, de superioridad, ¿sí? Complejos sí. Hay uno que es muy conocido y a veces desde los hogares naturalizamos mucho. A mí me gusta mucho tocar lo que es el complejo de Peter Pan. De Peter Pan. Entonces, ¿qué nos recuerda a Peter Pan? Ese niño que es ese miedo a crecer, a dejar de ser infante y a salir de casa, ¿cierto? Entonces, muchas veces encontramos adultos todavía ya dentro de los 35 y los 40 todavía en casa, y la mamá y el papá todavía, no pasa nada, es que es mi niño, ¿cierto? Es que es mi niño. Él es muy buen hijo, sí, o sea, puede ser muy buen hijo, pero el hecho de que se vaya, ¿cierto? Sí. O que él desea hacer su vida no significa que va a ser mal hijo. Entonces, ¿dónde queda el concepto de autorrealización del ser, ¿cierto? ¿Dónde queda el volar por ellos mismos? Exacto. A veces, muchas veces, casi siempre en estos complejos, ¿cierto? Va muy de la mano lo social, pero también lo familiar, ¿cierto?
La familia es ese primer círculo, o sea, es ese primer apoyo que nosotros tenemos, y si bien hay familias que uno dice son familias protectoras que ayudan a tu autoestima, que a tu concepto, a tu autorrealización y te apoyan, hay familias que digamos que son, no digamos perjudiciales, pero sí que digamos tienen una dinámica en su interior, ¿cierto? Que no permiten como el desarrollo adecuado del ser, ¿cierto? No se centran es como en ese rol familiar y no permite la individualidad del ser, que fue lo primero que tocamos, ¿cierto? El ser, si bien es ser social por naturaleza, nunca puede perder su esencia de individualidad, o sea, no puede dejarse anular como persona, ¿cierto? Por tratar de encajar. Bueno, digamos en ese tipo de casos, la persona que tiene 35 años y todavía es mi niño y todo eso, no, quizás no es él el que está sufriendo ese problema, sino que son los papás que lo manipulan de tal manera que lo hacen ver a él como el niño y dirá él, pues yo con tal de ver a mi papá y a mi mamá bien, entonces quedémonos así. Digamos ¿está bien así? que en este caso actúa mucho lo que son los reforzadores, ¿cierto? Digamos que de una u otra manera la familia lo está reforzando, ¿cierto? En ese rol protector de está bien, todavía es mi niño, es como un refuerzo de no pasa nada, quédate acá, que acá está seguro, ¿cierto? Obviamente él entonces con el miedo de salir y el miedo de afrontar de ya soy un adulto, ya tengo que hacerme responsable de mi vida, ya tengo que vivir, ya tengo que tener una pareja, ¿cierto? Si está dentro de sus gustos, ya tengo que realizar otro tipo de actividad. A toda hora, no, pues no lo voy a hacer porque el refuerzo es, no, tranquilo. Tranquilo hijo, que acá estás bien, acá está mamá siempre apoyándote, Hay ¿cierto? una frasecita por ahí que dice, a volar que ya emplumó, ¿sí? Que esa es la famosa frasecita que decimos de los pajaritos que ya los papás son sacando como el pichoncito del nido, no, venga, empiece pues, y no, aquí antes son protectores. Y si bien es importante, digamos que la protección en las familias, ¿cierto? Para poder el ser humano o los hijos sentirse seguros, ¿cierto? Para temas de autoestima y de seguridad también, es muy importante que precisamente esa protección, esa seguridad se la den, pero desde el ser, ¿cierto? Desde no pasa nada, si tú sales de la casa, igual vas a seguir siendo un ser humano ejemplar con valores, ¿cierto? Que digamos que lo refuercen y lo psicoeduquen desde muy pequeños en esos aspectos para que él pueda irse autorrealizando, ¿cierto? Irse alcanzando sus metas. Entonces uno de niño uno sueña con quiero volar, quiero ser médico, quiero ser quiero tal ser piloto, cosa. quiero ser astronauta. Exacto, entonces como ir psicoeducando desde niños en la importancia de esa autorrealización y en la importancia de la identificación de eso que a mí me gusta como ser humano, ¿cierto? Y en el apoyo adecuado, porque a veces pensamos, ¿cierto? Y por tratar de hacer bonito, terminamos haciendo feo, que entre más protegemos va a ser mejor. Y en ocasiones no es así, ¿cierto? Bueno, Viviana, hay un detalle, a ver, cuando uno decide ser papá, pues no hay un manual que le diga a uno y ya usted se gradúa, así como usted que fue psicóloga, que usted se gradúa ya puede ser papá y puede tener 8, 10, 15 hijos, ¿no? Eso no viene. Entonces la pregunta es, ¿en qué fallan muchos papás que hacen que estos muchachos sufran de ciertos complejos? ¿O qué pueden hacer los papás cuando ven que el niño tiene ciertas falencias que están generando en él ciertos complejos? ¿Cómo pueden hacer que él, digámoslo así, hombre, eso le tiene que resbalar? ¿Qué puede hacer un papá en eso? Primero que todo, pues en la primera pregunta me dices como a veces en qué fallan, en la forma de quedarnos en lo mismo, ¿cierto? En la idea de cómo a mí me educaron, yo tengo que educar y los tiempos no son iguales, ¿cierto? Los tiempos han cambiado y ahora estamos en una era, la famosa denominada era de cristal, donde los adolescentes son más sensibles y donde a mí todo me afecta, ¿cierto? Donde por todo lloro, donde por todo soy muy sensible, donde por todo me frustro, donde por todo pataleo o soy muy voluble o me irrito con facilidad, ¿cierto? Entonces son como... Es que a mí me educaron así y así mismo educaron antes de mí, ¿cierto? Y mire que somos
personas de bien, pero es que ya los tiempos no son lo mismo, ¿cierto? Las demandas no son lo mismo, ahora las sociedades nos demandan demasiadas exigencias, el tema de redes sociales van muy de la mano también con esto, ¿cierto? Entonces digamos que ¿qué pueden hacer los papás? Precisamente estar en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Ser muy observadores y no cometer el error, porque a veces decimos es que yo soy el amigo de mi hijo, jamás. Tú no puedes perder ese rol de papá, es que tú desde el rol de papá es la persona que guía, es la persona que te dice, digamos, qué es lo bueno y qué es lo malo desde tu experiencia, la persona que te está diciendo yo te estoy apoyando, pero también te estoy inculcando unas normas y unos valores para que tú seas adaptable a la sociedad. Pero si yo me bajo, ¿cierto? A ese rol de yo soy tu amigo, entonces un amigo ¿qué es lo que hace con uno, ¿cierto? ¿Cierto? A veces digamos que permean muchas cosas o permiten muchas cosas, ¿cierto? Y realmente ¿qué necesitan los jóvenes ahora? Ese acompañamiento, pero también ese acompañamiento desde la experiencia, desde lo crítico y lo analítico, ¿cierto? Digamos que tú como papá tienes un poco más de vivencia, ¿cierto? De eso que has pasado, pero es muy importante que te actualices, ¿cierto? Entonces, ejemplo, vemos que hay papás que no saben manejar las redes sociales, ¿cierto? Que no saben TikTok, que no saben Instagram, entonces, ¿cómo es que vas a tener o cómo es que vas a saber qué es lo que tu hijo está haciendo en el celular, ¿cierto? Entonces, tú dices, mi hijo está seguro, pues porque es que mi hijo no sale. Mi hijo está, los domingos, no, pues mi hijo en casa, sentado, allá encerradito en su cuarto con el celular, sí, pero ¿y qué está haciendo, cierto? ¿Qué está haciendo? Mira que las redes sociales a veces nos consumen mucho y justamente en el tema de los complejos, digamos que viene ahora que es la moda fit, ¿cierto? Que ahora todo el mundo es fit, entonces digamos que empiezan un montón de información, ¿cierto? Que a veces uno dice entre más información mejor y eso antes lo que genera es desinformación porque uno coge de acá, coge de acá, coge de acá y uno dice, pues uno no sabe y uno dice todo me sirve, ¿cierto? Pero resulta que todo no me sirve, hay que ir a mirar el caso a caso. Bueno, pero entonces usted lo decía ahorita, la generación de cristal y donde en una familia pues lo más normal es que el papá y la mamá trabajen, entonces esa palabrita que se llama tiempo casi que no existe para dedicarle a los hijos. En ese tipo de casos su profesión es vital para estos muchachos. Claro que sí. La psicología es algo muy lindo, digamos que es un acompañamiento, ¿cierto? Que nosotros podemos dar y ofrecer, no solamente en ese tipo de situaciones o de problemáticas, ¿cierto? Sino que en todo aspecto, así sea que a veces pensamos, no, nosotros estamos bien, ¿para qué vamos a ir donde el psicólogo? No, a veces nos hace falta que alguien más nos escuche, ¿cierto? Conversar con alguien, con un profesional, digamos, que tiene la capacidad de entender o comprender el contexto desde otra manera, ¿cierto? En este tipo de situaciones, claro, nuestra profesión es muy importante porque digamos que tenemos como esa capacidad o esa habilidad de llegar, ¿cierto? De llegar acá al fondo del corazón de cada persona, ¿cierto? Y precisamente la psicología, su raíz que es psique, es eso, ¿cierto? Es alma, ¿cierto? Y no sé si de pronto alcanzan a verlo, acá tengo el símbolo, ¿cierto? De lo que representa la psicología y precisamente es una mariposa, ¿cierto? Estas son las alas y este es como el cuerpito y es como la transformación del ser, ¿cierto? Y la historia que nos cuenta la mariposa desde que es oruga hasta que se transforma, es esa adaptación y esa transformación, ¿cierto? Eso vivencial y esas cosas que ya te dicen a ti, listo, estás preparado, puedes volar, ¿cierto? Entonces desde la psicología, ¿qué hacemos? Precisamente eso, fortalecemos el alma, fortalecemos la esencia, fortalecemos al ser para que pueda estar en sus esferas sociales, laborales, amorosas, como pareja, como hijo, como hermano, ¿cierto? Entonces, a ver, digámoslo así, estos muchachos de ahora, pero enseguida le hago esa otra pregunta, estos muchachos de ahora en realidad necesitarían de una ayuda psicológica para, digamos, salirse de una cantidad de dudas que pueden tener pues personales y afrontarlas y saberlas afrontar desde la ayuda que ustedes pueden hacer como psicólogos.
Bueno, digamos que la demanda no generalicemos, digamos que todos necesitan, sí. ¿cierto? Porque Bueno. realmente hay familias, ¿cierto? Que son factores protectores muy fuertes y que realmente tienen unos canales de comunicación muy abiertos y donde tocan toda clase de temas y donde los papás no se ponen coloraditos cuando van a hablar de sexualidad ni nada, donde digamos que tienen un conocimiento acerca de redes sociales, de lo que está de moda ahora, de TikTok y de todo eso. Pero hay otros, ¿cierto?, que digamos que no tienen esas capacidades. Hay otros que tampoco tienen el tiempo, ¿cierto? Como ahorita tú lo decías, y digamos que ahí es donde nosotros podemos entrar, ¿cierto? Cuando no hay tiempo o cuando papá y mamá se le dificulta hablar de un tema en específico o efectivamente hay adolescentes que dicen, no, es que a mí me da mucha pena hablar eso con mi papá, no, pues yo cómo le voy a decir semejante cosa, no, mejor no, con otra persona, me siento más a gusto con otra persona, ¿cierto? Total. Entonces digamos que ahí también podemos entrar nosotros a apoyar. Perfecto. Bueno, la pregunta que le iba a hacer era, las personas que más sufren de complejos, o sea, ¿cuáles son como esas edades? ¿Son los jóvenes, son los niños? ¿Un adulto ya no es normal que sufra de complejos? ¿O es normal todavía personas con 60, 70, 80 años y tienen sus complejos? Pues digamos que estadísticamente como lo que más se ve, o sea, la demanda es como los jóvenes, ¿cierto? Los adolescentes. Pero digamos, ¿por qué? Por el tema de que a toda hora nosotros decimos, es que el adolescente es tan difícil, ¿cierto? Digamos que ellos son más expresivos, ¿cierto? Lo expresan de una manera, o lo hablo, lo demuestro con mi actitud, o contrariamente me callo, me guardo y me reservo, ¿cierto? Pero de alguna u otra manera lo están mostrando, ¿cierto? Más sin embargo, también nos encontramos personas ya adultas, como tú dices, con complejos que han tenido toda su vida y nunca los han interiorizado, digamos, nunca lo han verbalizado, ¿cierto? Entonces, vemos, no sé, por ejemplo, a la hija que se quedó toda la vida al cuidado de la mamá, y digamos que sí soñaba con casarse y tener un hogar, pero digamos que por eso mismo de ese complejo, ¿cierto? O esa presión de voy a quedarme al cuidado de mi mamá, ¿cierto? Como de no dejarla sola, de protegerla, asumen un rol, digamos, y una vida que de una u otra manera no les pertenecen, ¿cierto? Entonces viven acomplejadas y frustradas toda su vida. Perfecto, sí. Bueno, me encontré por ahí curioseando el complejo de persecución, que es cuando la persona cree que todo el mundo le quiere hacer como un mal, entonces ella siempre es como a la defensiva. Sí, ¿es normal ese complejo? No lo sabía. No, claro que no es normal, digamos que ya ese tipo de complejos toca un poco más lo psicológico, ¿cierto? Digamos que no es como tan natural como los complejos sociales o los físicos, pues que son más como visibles, ¿cierto? Ya eso es como del caso al caso, no nos vamos a encontrar en cada esquina una persona con un complejo de persecución, ¿cierto? Perfecto. Para nada, ya eso es algo más psicológico, algo más que tiene que ser del caso a caso, ¿cierto? Porque ya tenemos que entrar a evaluar, ¿cierto? A mirar precisamente, a aplicar una serie de preguntas y de interrogantes a esa persona para poder evidenciar, ¿cierto? Si digamos es algo patológico, ¿cierto? Efectivamente es algo de su psique, pero hay que mirar si es de su personalidad o qué otros factores le están afectando, ¿cierto? Muy bien. Bueno, el complejo de Edipo y Electra. ¿Qué es ese complejo? Como que es como el de Edipo es lo que decíamos ahora del muchacho amor. Sentirse eso, enamorado de la mamá, y el de Electra es la niña enamorada del papá. Sí, lo que pasa es, no sé si a veces no somos tan conscientes y naturalizamos mucho el hecho. Entonces, ejemplo, yo soy mamá, estoy casada y tengo una hija de 5 años y vemos que nuestra hija para todo es papá. Papi por acá, papi por allá, yo me voy con mi papá, que voy a Americano, yo voy con mi papá, que voy a salir al parque, no, que mi papá me peine, todo es mi papá, es ese amor desbordante de quiero a mi papá, amo a mi papá, y pasa a veces incluso
que cuando a la hora de dormir, ay no, es que yo quiero dormir con ustedes y se acuesta en la mitad, yo quiero dormir con ustedes, es que yo los amo mucho, ¿cierto? Pero entonces digamos que es como esos, entre comillas, como esos celos, ¿cierto? De la niña hacia la mamá, ¿cierto? O cuando pues es el Sí. otro complejo al revés, Sí. viceversa, entonces como esos celos, ¿cierto? Porque digamos que ellas se ven como su figura de amor, ¿cierto? Como se tiene que dar es a mí. ¿Cierto? Entonces ahí es donde tienen que entrar, digamos, los papás, venga, no, con la niña tenemos que trabajar de X o Y manera. Exacto, Sí. no, mi amor, o sea, está bien, ejemplo, vamos a hacer una tarde de películas o una noche de películas y es aceptable, pero ya no es normal que vos todos los días durmas con nosotros, es que tú tienes tu cuarto también, ¿cierto? Y ahí es donde entonces los papás tienen que entrar como a poner como esos límites, ¿cierto? Esos límites saludables desde pequeños, ¿cierto? Perfecto. Y precisamente eso es lo que desencadena lo que ahorita estábamos hablando, ¿cierto? A veces esos hijos que se quedan para siempre viviendo en las casas y pasa que, ejemplo, ya tienen 60, 65 años y les dio por conseguirse en una pareja y resulta que la que maneja la relación es papá y mamá y no ellos. Ay, qué problema. Sí, Uno sí, dice, sí. bueno, ya me conseguí fue a su mamá de pareja o me lo conseguí para usted, La ¿cierto? cosa. Claro, claro. Muy bien. Bueno, lo ideal sería que el joven que tiene cierto complejo, él interiorice y descubre y diga, no, venga, yo creo que yo necesito una ayuda. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que a veces es muy complejo. Esos complejos son complejos. Esos complejos son muy complejos, valga la redundancia. O sea, sí. lo que pasa es que a veces no tenemos los mecanismos, ¿cierto? Para nosotros mismos autoanalizarnos y decirnos, es que yo tengo ese complejo, y más cuando yo soy joven, ¿cierto? Sí. Cuando yo soy adolescente, a mí me cuesta mucho expresar las cosas. A mí me cuesta, digamos, que llegar, verbalizar con palabras, narrarlo lo que a mí me está doliendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Me está afectando el gordito que acá me está saliendo. Entonces, ¿dónde me recurro, cierto? ¿Dónde voy? A mis amigos. ¿Y dónde más? A las redes sociales, a ver qué me dice. Al mismo Google, ¿qué puedo hacer para quitarme ese gordito? Aparece la dieta de los 7 días, la dieta de la piña, el juguito verde y un montón de cosas, ¿cierto? Nosotros empezamos a hacerlo, el joven empieza a hacerlo y empieza a naturalizarlo, ¿cierto? Entonces, es lo que lo que se dice. A veces, inclusive esos complejos, ¿cierto? Terminan tristemente provocando conductas, ¿cierto? Como ahora lo que se está viendo mucho, el cutting, que es como esa manera de aliviar el dolor emocional y cambiarlo por un dolor físico, que son las cortadas en piernas o en manos, ¿cierto? Manos, como para tapar eso. Y ya yéndonos un poco más al extremo, pero no muy alejados de la realidad, los trastornos alimenticios, ¿cierto? la bulimia y anorexia, anorexia, que van siempre muy acompañados siempre de ese tema de complejo. Claro que sí. Viviana, qué tema tan interesante, qué tema tan complejo el de los complejos, ¿cierto? Total. Pero la verdad sí, muy bueno poder volver a ahondar más adelante Claro con ese tema, muy interesante. Claro que sí. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación. A ustedes por la invitación, muchas gracias a los televidentes que nos están viendo. Para mí es un honor siempre venir a este maravilloso lugar y el café delicioso. Muchas gracias. Televidentes, es todo por hoy. Los espero en un próximo programa.